Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la tercera parte de bacilos gram negativos, correspondiente a la parte de bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa. Hay dos grandes cosas que me interesa que rescaten de este grupo de bacterias y que asocien inmediatamente. Tienen que saber que los bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, nosotros los vamos a llamar pseudomonas y sus amigos, porque son pseudomonas, acinetobacter, burkholderia y estenotropomonas. Pero las bacterias más importantes de este género, de este grupo, perdón, son las bacterias del género pseudomonas. Son las más frecuentes, las más conocidas, las más ampliamente distribuidas, ¿sí? Primero por eso, y segundo porque en general las características que tienen pseudomonas con el resto de los géneros de los BGN no fermentadores son similares, las infecciones que generan son similares, los grupos de riesgo son similares y los antibióticos también. Bueno, y la otra característica que quiero que asocien inmediatamente cuando alguien les pregunte por los BGN no fermentadores de glucosa, son las infecciones intrahospitalarias. Una infección intrahospitalaria es aquella que se adquiere 48 a 72 horas después de que una persona ingresa a una internación. Es decir, a mí me internan por una fractura de cadera y a los 3 días del inicio de mi internación agrego clínica de neumonía. Eso es una infección intrahospitalaria, porque yo de mi casa vine sano al hospital. ¿Se entiende? En cambio, si yo no estoy internado, eso es una neumonía de la comunidad. Bueno, estas bacterias son agentes causales de infecciones intrahospitalarias, tanto neumonías, infecciones respiratorias, como infecciones urinarias, bacteriemias, y en realidad muchas otras infecciones, porque son bacterias que tienen tropismo por múltiples tejidos. Una vez que alcanzan el torrente circulatorio, van a circular obviamente y hacer una bacteriemia a partir de la cual pueden hacer focos de implantación sépticos en otros terrenos. Básicamente, el género más importante es el género Pseudomonas. Como les decía, son bacterias que van a tener un reservorio telúrico. Son bacterias que tienen muy fácil crecimiento, entonces crecen en cualquier lado, crecen en distintos ambientes, pero principalmente en ambientes húmedos. Se van a encontrar en los suelos, en la vegetación, en los compuestos orgánicos en descomposición, en el agua estancada, en superficies húmedas, ¿sí? En el ambiente hospitalario, ¿cuáles son las superficies húmedas que hay? ¿Sí? Piletas, equipos de diálisis, terapias respiratorias, catéteres, incluso en los frascos con antisépticos, en aquellos antisépticos que sean débiles. Bueno, y es raro que una persona sea portadora de estas bacterias, o sea, es raro que esta bacteria forme parte de la microbiota habitual, salvo en pacientes hospitalizados y en inmunodeprimidos ambulatorios. Básicamente, la especie más importante del género Pseudomonas es básicamente Pseudomonas aeruginosa, pero hay otras Pseudomonas no aeruginosas. Pero bueno, vamos a enfatizar, obviamente, la más frecuente. Obviamente que son bacilos gram negativos móviles, no fermentadores de glucosa, son aerobios estrictos, ¿sí? Y tienen citocromo oxidasa. Ahí nomás ya les dije un montón de características que diferencian a estas bacterias de las enterobacterias, ¿sí? Por ejemplo, las enterobacterias, algunas son móviles, otras son inmóviles, no suelen disponerse en parejas, no son aerobias estrictas, son anaerobias facultativas, sí fermentan la glucosa y no tienen citocromo oxidasa, ¿sí? ¿Por qué yo les pongo estas cosas que ustedes dirán, uy, qué embole, qué aburrido? Bueno, porque se los pueden preguntar, primero eso, y segundo porque son las diferencias que en la mesada, en el laboratorio, a un microbiólogo le van a permitir diferenciar un bacilo gram negativo enterobacteria de un bacilo gram negativo no fermentador de glucosa. Además, las pseudomonas producen pigmentos de distintos colores. Estos pigmentos, además, a estas bacterias les sirven como factores de virulencia. Vamos rápidamente a los factores de virulencia, que muchos son compartidos por otras bacterias. Pero a mí lo que me interesa que ustedes sepan es que las pseudomonas son bacterias muy, muy patógenas, ¿sí? Hay 3 características puntuales dentro de lo que son las infecciones de por pseudomonas que hacen que estas bacterias sean muy patógenas y que generen
infecciones severas, porque siempre las infecciones por pseudomonas son severas. La primera es que, como les decía, son bacterias que tienen muchos factores de virulencia, que tienen alta capacidad necrótica, necrosante, ¿sí? Cosa que otras bacterias más benignas, como el neumococo, por ejemplo, no. Y eso va a hacer a la diferencia entre una neumonía típica producida por neumococo, por ejemplo, con una neumonía producida por una pseudomonas. Otra de las características que hacen que las infecciones por pseudomonas sean muy graves es el hecho el hecho de que afectan a personas inmunodeprimidas, no afectan al tipo de 30 años que goza de salud. Afectan a viejos, afectan a HIV, afectan a neutropénicos, afectan a personas con patologías ya crónicas en el pulmón, o sea que el pulmón está ya pateado por una patología de base, no es un pulmón sano, afectan a personas que tienen internaciones recidivantes, a personas que tienen terapéutica antimicrobiana todo el tiempo, varias veces al año, con antibióticos de amplio espectro. O sea, no cualquiera, quiero que les quede grabado, no cualquiera hace una infección por pseudomonas, ¿sí? Eso es muy importante. En cambio, cualquiera hace una infección por neumococo, ¿sí? Bien. Y otra de las características que también hacen a que las infecciones por pseudomonas sean infecciones más severas es que no responden a cualquier antibiótico. Son bacterias que tienen mucha resistencia a los antimicrobianos. Hay antimicrobianos específicos antipseudomónicos, entonces es importante saber qué personas están en riesgo de hacer una infección por pseudomonas para poder decir, bueno, tengo un paciente con neumonía, ¿no tiene ningún factor de riesgo? No hace falta que cubra pseudomonas en el tratamiento antibiótico. Le hago tratamiento antibiótico para los agentes causales de neumonía bacteriana más frecuentes, que son el neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Ahora, me viene un paciente con la misma clínica, pero con algún factor de riesgo para tener pseudomonas, y le tengo que poner antibióticos antipseudómonas. Bueno, acá tenemos todo lo que son los factores de virulencia de las pseudomonas, esto también lo tienen en el apunte. Sinceramente, estudiar factores de virulencia yo sé que es algo engorroso, es algo feo, pero bueno, alguien se los puede llegar a preguntar. Si yo fuera docente, no lo preguntaría porque no... A ver, lo preguntaría, pero desde un punto de vista clínico, desde una forma que permita relacionar ese factor de virulencia con algo que la bacteria hace y que yo lo puedo correlacionar con la clínica que la infección que esta bacteria produce. Pero bueno, traten de leerlos, ¿sí? Y de aprenderlos a la mayoría. Bueno, acá tienen, yo se los desarrollé, el sistema de secreción de tipo 3, acuérdense que sirve para inocular un elemento dentro de una célula, los flagelos, las pilis les sirven para la movilidad, los lipopolisacáridos los tienen todos los bacilos gram negativos, las pseudomonas son capsuladas, tienen una endotoxina A y, unas exoenzimas, ¿sí? Que son todas toxinas que destruyen proteínas o inhiben la síntesis de proteínas. Obviamente eso inhabilita a una célula del huésped y favorece la necrosis. Van a producir piocianina, que es un pigmento azul, va a producir pioverdina, que es un pigmento verde amarillento. Todos tienen algún tipo de mecanismo, ¿sí? Que aporta a la virulencia de estas bacterias. Bueno, vamos a la patología, que es lo más importante. Como yo les decía, las pseudomonas son bacterias que son ubicuas, es decir, tienen tropismo por múltiples tejidos, pero principalmente por el pulmón, ¿sí? Las infecciones pulmonares por pseudomonas son particularmente graves, ¿sí? Esto lo van a ver bien en defensa, porque en defensa van a ver la diferencia entre neumonía típica y bronconeumonía. La neumonía típica es esa neumonía que ustedes ven ahora con rina y que tiene 4 fases, ¿sí? Desde el punto de vista patológico, ¿no? Esa neumonía es la neumonía producida por neumococo. Las neumonías producidas por Staphylococcus aureus o por pseudomonas, que son neumonías muy importantes, muy severas, no cumplen con esas 4 fases. Son neumonías que tienen un inicio muy brusco, que no son segmentarias, que no afectan solamente el alvéolo, sino que afectan también a los bronquios, generando como consecuencia enfisema pulmonar y bronquiectasias, generan destrucción de los alvéolos, generan
necrosis de los alvéolos, cosas que un neumococo no va a hacer porque no es un microbio tan virulento el neumococo como sí lo es el Staphylococcus aureus y las Pseudomonas aeruginosa, al igual que las enterobacterias. Siempre que nosotros hablamos de la famosa tríada de las infecciones intrahospitalarias, hablamos de enterobacterias, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosas, ¿sí? Esa es básicamente la tríada de las infecciones intrahospitalarias, y las infecciones por esas bacterias siempre van a ser muy severas. Pero como les decía yo recién, básicamente las infecciones pulmonares por Pseudomonas aeruginosa y en general las infecciones por Pseudomonas aeruginosa no se van a dar en cualquier persona. Estos son los factores de riesgo para hacer una infección por Pseudomonas aeruginosa y es muy importante considerarlos porque, como les decía yo recién, el día de mañana ustedes van a ser médicos y van a estar en una guardia y les va a llegar un paciente con clínica de neumonía y ustedes van a ser los que van a tener que decidir si les ponen un antibiótico para el neumococo como la ampicilina, o si les ponen un antibiótico mucho más potente porque sospechan que este paciente puede tener una neumonía por Pseudomonas. Bien, también van a producir infecciones en piel y en partes blandas, particularmente en personas quemadas. Básicamente la superficie de la quemadura generalmente es una superficie húmeda, ¿sí? Porque presenta distintos trasudados, de manera tal que eso predispone a la infección por Pseudomonas, y las infecciones en piel y partes blandas por las Pseudomonas son muy graves, porque generan distinto grado de afectación, pueden afectar la epidermis, pueden afectar la dermis, pueden generar una celulitis necrosante muy grave, fascitis necrosantes y miositis necrosantes. Básicamente eso. Entonces, bueno, saber que también pueden generar foliculitis, como podemos ver acá en esta niña. Básicamente el factor de riesgo más importante va a ser sumergirse en aguas contaminadas, las osteocondritis, que son más raras, pero que se van a producir en aquellos pacientes que tengan una lesión traumática penetrante, una herida penetrante, ¿sí? Como sabemos que Pseudomonas son bacterias que van a vivir en los suelos, esto podría ser factible. Las infecciones urinarias por Pseudomonas van a ser muy graves, van a ser muy frecuentes en pacientes que tienen sondas permanentes, sondas que no se cambian o que se cambian después de muchas horas, en pacientes que no son muy rigurosos con la higiene, en pacientes que no son muy rigurosos con el cambio de las sondas. Y obviamente en pacientes sondados en el ambiente intrahospitalario. Las otitis externas también cuentan como agente causal a las Pseudomonas aeruginosas. Hay que tener en cuenta que un factor de riesgo muy importante va a ser la natación. Y bueno, las infecciones oculares, el principal factor de riesgo para hacer una infección ocular por Pseudomonas va a tener que ver con los lentes de contacto, ¿sí? Con el mal uso, con la falta de higiene de los lentes de contacto, particularmente con la falta de cambio, la falta de rigurosidad en el cambio de ese líquido en el cual se conservan los lentes de contacto. ¿Por qué? Porque básicamente ese líquido baña el lente. El lente, cuando uno se lo coloca, siempre la utilización de lentes de contacto acarrea cierto riesgo de hacer una pequeña úlcera a nivel de la córnea. Si esa úlcera se genera y el lente está bañado en un agua contaminada con Pseudomonas, básicamente las Pseudomonas ingresan y generan una queratitis muy importante, es una infección, una inflamación de la córnea que puede dejar ciego al paciente. Esto blanco que ustedes ven acá en la cámara anterior del ojo se llama hipopión y corresponde a la acumulación de pus en la cámara anterior del ojo. Las bacteriemias, como les decía yo recién, producidas por Pseudomonas aeruginosas, siempre que haya una puerta de entrada, las Pseudomonas van a ingresar, van a alcanzar la circulación y, obviamente, van a viajar a su través, ¿sí? Pudiendo alcanzar distintos tejidos una vez que se encuentran en la circulación. Básicamente, en algunos casos, puede pasar lo que se ve acá, ¿sí? Esto es lo que se conoce como ectema gangrenoso, que son unas lesiones cutáneas, son unas vesículas que se terminan ulcerando y generan toda esta lesión horrible, estas úlceras enormes. No es frecuente, pero bueno, cuando existe es bastante característico en las personas que tienen bacteriemias a Pseudomonas. También las Pseudomonas pueden ser agentes causantes de endocarditis, aunque no es muy frecuente, como yo les decía recién, infecciones en otros sitios, porque son bacterias ubicuas.
Con respecto al diagnóstico, siempre el diagnóstico va a ser directo para las pseudomonas. La muestra va a depender del sitio de infección. Si tengo una neumonía, será un esputo, será un VAL. Si hemocultivo seguro, independientemente de cuál sea la infección, hemocultivos le vamos a hacer porque son bacterias que potencialmente hacen bacteriemias y son muy severas. Si sospecho infección cerebral o meningia, líquido cefalorraquídeo, si sospecho infección urinaria, orina, etc. La muestra depende del sitio de infección. ¿Cuál va a ser el procedimiento? El GRAM ya me aporta información relevante porque me muestra los bacilos gram negativos agrupados en parejas, el cultivo, la identificación del germen y el antibiograma, que va a ser muy importante porque, como yo les decía, las pseudomonas son bacterias que tienen múltiples mecanismos de virulencia que les permiten, que les otorgan resistencia a múltiples antimicrobianos, entre ellos la mutación de las proteínas porinas y generar distintos tipos de beta-lactamasas. Bueno, solamente mencionar un poquito lo que son los otros géneros dentro de los bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, las burkholderias, lo pronuncié muy mal. Básicamente las especies de relevancia, la más importante es Cepacia, ¿sí? Burkholderia cepacia, son muy similares a las pseudomonas, también colonizan superficies húmedas. Y una característica por ahí las diferencias es que estas sí son sensibles a un antibiótico muy utilizado que se llama trimethoprim sulfametoxazol, conocido bajo el nombre comercial de Bactrim. Van a generar particularmente infecciones pulmonares, principalmente en pacientes que tengan fibrosis quística o alguna enfermedad granulomatosa crónica a nivel del pulmón, como puede ser la tuberculosis. Además, infecciones urinarias y sepsis, al igual que las pseudomonas. Después vamos a tener a las estenotrofomonas maltofilias, que básicamente el género estenotrofomonas y la especie es maltofilia, la más frecuente. Son bacterias que en realidad, sí, son bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, pero son poco virulentas. El desafío que tenemos con las estenotrofomonas es que son muy resistentes, tienen mucha resistencia natural, intrínseca, ¿sí? A distintos antimicrobianos. Entonces, eso hace que las infecciones por estenotrofomonas sean graves o difíciles de tratar, digamos. Pero en general, las infecciones no son tan severas. Y son obviamente similares a las producidas por pseudomonas, tales como neumonía, bacteriemia, infecciones urinarias y demás. Después tenemos a los Acinetobacters. Los Acinetobacters sí, básicamente representan un desafío. ¿Sí? Yo diría que los Acinetobacter, después de las pseudomonas, son los más importantes de este grupo de bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, ¿sí? Porque recientemente se ha comprobado que son bacterias capaces de producir biofilm, tales como los Staphylococcus coagulasa negativa. Recuerden que el biofilm es una película que recubre, ¿sí?, a un grupo de bacterias, no a una sola, sino a un grupo de bacterias. Y eso les otorga mucha resistencia a estas bacterias, a los antimicrobianos, les otorga capacidad de persistir. Como ven acá, estas bacterias están agrupadas y unidas por un biofilm. Este biofilm les permite a estas bacterias adherirse a determinadas superficies y persistir en esas superficies. Y eso es muy importante para la bacteria y muy grave para la persona infectada. Además, como les decía, son bacterias muy resistentes a los antimicrobianos. El más importante, la especie más importante dentro de este género es Acinetobacter baumannii. Es el agente causal de la mayor parte de las infecciones de este género, o sea, de los Acinetobacter. Va a generar infecciones respiratorias, urinarias y también en piel, y también tiene esa característica típica de los BG- no fermentadores de glucosa, como puede ser, la adherencia y persistencia en superficies húmedas. Sí pueden formar parte de la microbiota habitual, particularmente en estas personas que tienen características de riesgo, factores de riesgo. Y el diagnóstico es exactamente el mismo que para las pseudomonas. O sea, siempre directo, gram, cultivo, identificación del germen y antibiograma. Bueno. Esa era la última.
Cualquier duda que tengan sobre este grupo, recuerden que lo más importante acá son las pseudomonas. Lo más importante es que recuerden que son ubicuas, que las infecciones son muy severas, que las infecciones que son bacterias que resisten a los antimicrobianos, ¿sí? Y que no cualquiera hace una infección por un bacilo gram negativo no fermentador de glucosa. Así que, bueno, cualquier duda, no lo consulten en Google, mándenme un mensaje. Así que, bueno, les mando un saludo y espero que anden muy bien.